Muy buenas, este nuevo video sobre trading algorítmico. En este video lo que vamos a estar viendo es el manejo de datos utilizando pandas en Python. Básicamente lo que vamos a ver son funciones para manejar los datos, como por ejemplo ver cuántos valores nulos tenemos, ver un resumen de las estadísticas de nuestros datos, ya sea de series de tiempo o algún otro tipo de dato que queramos ver las estadísticas, ver la información para ver el tipo de dato que tenemos, si es que queremos convertirlo a otro tipo de dato, etcétera. Vamos a ver en realidad funciones bastante básicas porque considero que no tiene mucho sentido estar viendo todas si posteriormente no las usamos todas. Ahora vamos a ver las más básicas, pero las que más se suelen utilizar. Y posteriormente, cuando ya estemos creando algunos proyectos con todo lo que estemos viendo en estos videos, pues vamos a usar algunas otras funciones. Pero esto que vamos a ver a continuación es bastante útil y es bastante bueno conocerlo porque nos va a ayudar mucho en futuros proyectos. Entonces, bien, lo que voy a hacer primero es importar estas tres librerías. Voy a importar Yahoo Finance como YF, Pandas como PD y NumPy como NP. NumPy solamente lo vamos a estar utilizando para un ejemplo al final en el que vamos a agregar valores nulos. Entonces lo importamos. En este caso voy a ejecutar con el entorno correspondiente. Y a continuación voy a cargar datos del SP500. En este caso voy a ponerle wf.download y aquí voy a ponerle el ticker del SP500 que sería GSPC. Y vamos a empezar desde el 2015 en este caso. Bueno, lo podemos dejar desde el 2010. Vamos a poner 2022 aquí. Y aquí solamente voy a obtener los datos de cierre ajustado. De hecho, esto ya lo hemos estado viendo. Esto ya lo vimos en el video anterior. Y aquí voy a renombrar esta columna. En vez de que sea add use close, simplemente le voy a poner add close en minúsculas y con guión bajo. Yo lo suelo nombrar de esta manera porque básicamente es como se nombra en las columnas en una base de datos relacional. Y bueno, yo ligo mucho o relaciono mucho cómo funciona Pandas con una base de datos relacional. Entonces yo por eso, para seguir como esa misma convención, utilizo en nombre minúscula y un guión bajo en si es que hay espacios o algo así. Entonces yo hago esto y posteriormente, pues si queremos leer datos de una base de datos relacional, pues sería, normalmente sería con esta nomenclatura. Entonces por eso lo suelo poner de esa forma. Aquí, pues, como lo veíamos anteriormente, podemos hacer un dfsp500.head y podemos ver los datos, pero también podemos hacer un df.tail y podemos ver los datos que están en la cola de nuestro data frame, que en este caso serían los datos más recientes. Entonces, bien, aquí ya vimos estas dos funciones, pero también podemos ver o tenemos la función .info, que sería de la siguiente forma, .info. Vamos a ejecutarla. Y como podemos ver, este nos da el tipo de dato, nos da la columna y el tipo de dato que tenemos. Aquí también nos dice los valores no nulos contados. Entonces, también nos da cierta información como la memoria usada y demás. Aquí si tuviéramos más datos, pues aparecerían todas las columnas. De hecho, en este caso vamos a hacer algo. Vamos a quitar esto. Vamos a ejecutarlo de forma rápida. Y como podemos ver, aquí nos da todas las columnas con los tipos de datos correspondientes. Y podemos ver la memoria usada y demás. Entonces, bien, vamos a dejarlo como lo teníamos anteriormente. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y una otra función que es bastante útil es una función que se llama isNode. Vamos a ejecutarla, dfsp500.isNode. Este básicamente nos dice si el valor en esa fila es nulo o no. Aquí, por ejemplo, nos dice que todos los valores, en este caso, pues son falsos, o todos los que se muestran aquí son falsos. Esto significa que no son nulos. Si fueran nulos, pues aquí aparecería como true. Si quisiéramos contar todos estos valores, simplemente pondríamos .sum, y con esto tendríamos la cantidad de valores nulos que tenemos en cada una de las columnas.
En este caso nos dice que en los precios de cierre ajustado no tenemos ningún valor nulo, por lo que nuestro data frame está limpio, por así decirlo. Entonces, bien, esa es una función que es bastante útil también. Esta pues nos sirve para identificar los nulos, pero otra función bastante útil para nuestro data frame, para ver un resumen de las estadísticas de nuestros datos, puede ser la función describe, que en este caso vamos a llamarla de la siguiente forma, .describe. Y como podemos ver, aquí tenemos la información de nuestra columna de los precios de cierre. Igual, aquí si tuviéramos más columnas, aparecería la información de cada una de las columnas, que su tipo de datos sea numérico. En este caso, pues los precios de cierre son numéricos, por lo tanto nos da las estadísticas como el conteo, la cantidad, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el percentil 25, el 50, el 75 y el máximo, el valor máximo. Entonces, este es bastante útil. Nos sirve para ver un resumen de las estadísticas, como le mencionábamos. Y pues aquí, pues, por ejemplo, tenemos la desviación estándar y el promedio, que actualmente pues se lo estamos aplicando a los precios de cierre. Aquí lo que podríamos hacer es calcular los retornos. Vamos a calcularlos, de hecho, vamos a ponerle vamos a ponerle aquí df returns y vamos a poner dfsp porcentaje de cambio y vamos a ejecutar esto. Vamos a poner dfsp500 .describe y vamos a ver la información. Como podemos ver, aquí tenemos ahora la información tanto de los precios de cierre como de los retornos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el promedio. Podemos ver la desviación estándar, que en este caso el promedio de los retornos es ligeramente positivo, casi va a cero. La desviación estándar, aquí podemos ver que es un 0.011, el valor mínimo y el valor máximo de retorno. Entonces, esto es bastante útil. Y bueno, aquí nosotros al momento de calcular los retornos, vamos a poner .get. Al momento de calcular los retornos, sucedió que nos generó un valor nulo. Esto es porque no hay un valor que anteceda de acá, de los precios de cierre. Por lo tanto, pues este no se puede calcular y lo toma como nulo. Entonces, si quisiéramos borrar valores nulos, pues podríamos hacerlo con dfsp500.dropNA. Y aquí podríamos hacerlo de dos formas. Aquí definimos nuevamente la función sp500 y reemplazamos con lo que nos devuelva esto. O la otra forma sería hacerlo con dfsp500.dropNA in place igual a true. Y aquí no necesitamos asignárselo nuevamente a esta variable. Entonces, cualquiera de estas dos formas podría funcionar. Aquí incluso podríamos especificar el eje. Entonces, si ejecutamos esto, ponemos df.get, podemos ver que aquí nos eliminó la fila como tal, la fila que tenía el valor nulo. Si hubiéramos puesto el axis 1, pues nos hubiera eliminado la columna como tal. De hecho, vamos a ejecutar esto nuevamente. Vamos a poner aquí axis igual a 1. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner ejecutar todo. Como podemos ver, aquí nos borra la columna si ponemos eje igual a 1. Y pues nos borró la columna porque detectó que había un valor nulo. En este caso, pues lo dejamos en eje 0. O incluso si nosotros no le pasamos este parámetro, el eje por defecto es 0. De hecho, vamos a restablecer esto nuevamente. Vamos a ejecutar. Y esperamos a que termine. Como podemos ver, ya terminó y vemos que es el mismo resultado que si hubiéramos puesto, por ejemplo, el eje igual a 0. Entonces, esta función es bastante útil cuando queremos eliminar valores nulos. Hasta aquí ya hemos visto algunas funciones bastante útiles y que son realmente simples de utilizar y son bastante potentes, nos ayudan a ver información relevante de nuestro data frame. A continuación, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a unir dos series de tiempo en un solo data frame. Esto es bastante útil cuando queremos comparar distintas series de tiempo. Por ejemplo, si tuviéramos los retornos de distintos activos
podríamos generar una matriz de correlación e incluso hacer un análisis con múltiples series de tiempo, por ejemplo, para estrategias de arbitraje o demás. Entonces, bien, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a importar o vamos a descargar los datos de otro índice. En este caso va a ser del Dow Jones. Vamos a poner Dow Jones y aquí vamos a ponerle yf.download. Y en este caso el ticker es el DJI. Vamos a ponerle DJI. Y como podemos ver, aquí ya nos da la recomendación del código. Vamos a ejecutar esto y vamos a poner dfdowjones.get. Y como podemos ver, aquí ya tenemos los precios de cierre. Entonces, bien, vamos a ver que para unir estos dos data frames, es decir, tanto el del Dow Jones como el del SP500, va a ser bastante simple. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un nuevo data frame. En este caso solamente estamos uniendo dos activos, pero a veces sucede que podemos tener una lista de activos y en esos casos, o incluso esa lista puede ser dinámica y en esos casos pues podemos requerir o podemos usar ciclos for. En esos casos pues es muy similar, simplemente se podría crear una variable temporal para almacenar los valores del data frame e irlos uniendo, pero pues la lógica sería muy similar a como lo vamos a hacer ahorita. Aquí lo que vamos a hacer es crear una variable que se llame índices, df índices, y vamos a poner pd.concat y vamos a pasarle, esta es una función, y vamos a pasarle un arreglo en donde le vamos a pasar los data frames que queremos unir. En este caso queremos unir tanto el SP500 como el del Dow Jones. Y esto básicamente lo que va a hacer es que nos va a generar un nuevo data frame que lo vamos a almacenar en esta variable. Y lo que vamos a hacer también acá es darle un nombre. Vamos a ponerle df.indexes.columns, SP500 y Dow Jones. Aquí SP500 returns está bien. Vamos a ver si no nos da ningún error. Vamos a ejecutar esto. Y como podemos ver, ya se ejecutó. Ya tenemos nuestro nuevo data frame creado. Vamos a ponerle .head. Y aquí podemos ver los datos de nuestro data frame. Como podemos observar, aquí tanto del SP500 de los precios de cierre ajustado como de los retornos los tenemos en nulos porque recordemos que lo habíamos eliminado cuando calculamos los retornos en esta parte de acá, en esta parte de por acá, aquí. Cuando los habíamos calculado acá, los borrábamos en esta parte y nos quedaba desde la fecha del 2010, del 01, del 05. Y aquí en el Dow Jones empieza del 04. Entonces, aquí pues podemos hacer básicamente lo mismo que vimos anteriormente. Vamos a ponerle drop NA, in place igual a true. Vamos a poner df índices.get. Y podemos ver que ya tenemos nuestro data frame sin valores nulos. Y como podemos ver, es bastante simple unir dos data frames. Simplemente tenemos que hacer uso de la función concat, de pd.concat. Notemos que este pd es de la librería pandas directamente. Es este de acá. Y por último, vamos a ver dos funciones que son bastante útiles. También cuando se manejan series de tiempo que cuentan con valores nulos. Estas funciones es bfill y ffill, que básicamente nos ayudan a reemplazar datos nulos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo data frame con valores nulos. Aquí yo ya lo tengo creado. En este caso lo voy a llamar columna 1. Voy a poner datos, simplemente datos numéricos como el 1, el 2, np.nan, es decir, un valor nulo, el 4 y el 5, y la columna 2 también, con algunos valores que sí son enteros y otros valores que son nulos. Esto lo hacemos para ver cómo funciona la función bfill y que esto puede ser de bastante utilidad si queremos rellenar valores nulos. Aunque aquí tengamos en cuenta que no siempre es bueno utilizar estos valores. Esto depende de la serie de tiempo con la que estemos trabajando o de los datos con los que estemos trabajando. A veces podría ser con simplemente el promedio. En este caso, con series de tiempo, podría ser el promedio, podría ser utilizando estas dos funciones que vamos a ver, de bfill o ffill. Va a depender del contexto y del tipo de proyecto. Entonces, bien, vamos a ejecutar esto.
Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner df, bfield, vamos a ver que esto es bastante simple. Primero vamos a visualizar el data frame, vamos a ponerle .head, aunque ya lo tenemos acá, pero para que se vea más claro. Como podemos ver, aquí tenemos los valores, tenemos el 1, el 2, el not a number, el 4 y el 5. Y en la columna 2 tenemos algo similar. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner df, bfield, y vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver, aquí ya nos muestra los valores rellenados. Vamos a ver qué es lo que sucedió aquí. Aquí tenemos el 1, tenemos el 1, tenemos el 2, acá tenemos el 2. Y aquí donde había un valor nulo, lo llenó con el 4, que básicamente es con este valor de acá. Y posteriormente, si pasamos a la columna 2, tenemos aquí el 5, aquí el 5, aquí hay un valor nulo, entonces lo va a llenar con este valor de acá. Aquí estaba el valor nulo, lo llenó con el valor de la fila 3 y en la fila 3 pues siguió con el número que correspondía. En este tenemos también un valor nulo y como podemos ver acá está el valor 3, que es básicamente este valor de acá, que es el mismo que tenemos acá. Básicamente esto es como funciona bfield. En algunos casos pues también podemos llenarlo con valores pasados, si es que no tuviéramos el valor futuro o algo similar, o que fuera mejor llenarlo con el valor pasado, pues podríamos hacerlo con la función ffield. Vamos a crear nuevamente el mismo data frame, pero ahora vamos a llamar a nuestra variable df-ffield y vamos a ejecutar esto. Vamos a poner df-ffield, df-ffield.head y vemos que tenemos básicamente lo mismo. Aquí vamos a poner df-field.ffield. Vamos a ejecutar esto y como podemos ver se han llenado los valores nulos. En este caso vemos que aquí tenemos un valor 1, acá tenemos el valor 1, tenemos el valor 2, acá tenemos el valor 2 y acá tenemos el valor not a number. En este caso se llena con el valor anterior, que sería el 2. Como podemos ver, aquí está el 2. Y pues en la columna 2 sigue básicamente el mismo patrón. Aquí debería estar el valor nulo y se llena con el 5 que está acá. Y así con cada uno de los valores. Y bueno, como podemos ver, estas son dos métodos, dos funciones que nos pueden ayudar cuando queremos rellenar valores nulos, ya sea por el valor anterior o por el siguiente valor. Entonces, bien, hasta aquí estas son las funciones que tenemos, o son algunas de las funciones que tenemos para manejar los datos en Python. Vimos que son funciones que son bastante simples de utilizar, pero que nos ayudan bastante al momento de manipular los datos en un data frame en Python. Entonces, también vimos cómo concatenar data frames, que esto es bastante útil. Ya lo veremos cuando estemos creando alguna estrategia de trading o analizando alguna serie de tiempo. Vamos a ver que esto es bastante útil. Y bueno, en los siguientes videos lo que vamos a estar haciendo es hacer análisis de las series de tiempo para ver si son estacionarias, si no son estacionarias. Vamos a ver la autocorrelación de las series de tiempo, correlación entre distintas series de tiempo, etc. Esto es todo por este video. Si les gustó o quieren saber más relacionado con el tema sobre trading algorítmico, pueden dejar su like, suscribirse e incluso dejar algún comentario. Eso sería de gran ayuda para el canal. Entonces, bien, eso es todo y nos vemos en los siguientes videos.